Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 28 de nuestro curso de precálculo. Antes de proceder, quiero llamar la atención al hecho de que yo cometí un error en la discusión de uno de los ejemplos en la primera parte de esta lección. Y es el ejemplo en donde nos daban las fórmulas para las funciones f de x como x cuadrado y para g de x como 3x al cubo menos x más 5. Y nos pedían que deriváramos las fórmulas para f compuesta con g y g compuesta con f, además, claro, de determinar los dominios de esas dos funciones compuestas, ¿verdad? Pues cuando yo fui a buscar la derivación de la fórmula para f compuesta con g, cometí un error, y fue que tomé la fórmula de g de x como 3x al cubo menos 5x más 5. Ese 5 que acompaña a la x no iba. Pero todo el proceso, tomando la fórmula de g de x como esa que les acabo de decir, 3x al cubo menos 5x más 5, está correcto. Así que vamos a suponer que efectivamente esa es la fórmula de g de x y no hay problema. Cuando derivé la fórmula para g compuesta con f, la tomé correcta. 3x al cubo menos x más 5. Así que vamos a suponer que en ese segundo ejemplo esa es la fórmula de g. Si usted quiere, de cualquier forma, puede hacer el arreglo, ¿verdad?, para el error que cometí en la derivación de f compuesta con g. Si quiere, ya usted sabe cómo hacerlo, ¿ok? Pero quiero llamar la atención a ese hecho para que no se vaya a confundir cuando usted vea esa derivación. Bueno, pues tenemos este tercer ejemplo del mismo tipo. Nos dan dos funciones representadas por fórmulas: n de x igual a 1 sobre x menos 2 y n de x igual a x sobre 2x más 1. Y nos piden que derivemos una fórmula de m compuesta con n de x. Bueno, pues recuerde que también nos pedían que determináramos el dominio de esa función m compuesta con n. Bueno, pues recuerde que el dominio de esa composición m compuesta con n corresponde al dominio de la segunda función que estamos componiendo según la definición de composición de funciones. Así que serán los números reales excepto aquellos valores de los reales que hacen que este denominador que está en la fórmula de la función n de x sea 0. Y entonces el valor que hace que ese denominador valga a ser el negativo medio. ¿Cómo lo sabemos? Pues tomamos esa expresión 2x más 1 y le volamos a 0 y resolvemos esa ecuación, ¿verdad? Y fíjense que nos resolvemos primeramente transponiendo este 1 al lado derecho como negativo 1, tendremos que 2x igual a negativo 1. Y ahora 1 medio por 2x, ¿ok? Yo voy a dejar aquí, en dos casos me queda la x igual a negativo 1 por 1 medio negativo 1. Sé que ese valor de x, negativo 1, es el que hace que este denominador en la fórmula de la función de x valga 0. Así que por lo tanto el dominio de esa función va a ser cualquier número real, excepto ese negativo 1 medio que hace que este denominador valga 0. Pues ya tenemos el dominio de la función m compuesta con n. Todos los números reales excepto ese valor. Bueno, vamos a buscar ahora la composición de m compuesta con n de x, la fórmula, ¿verdad? Pues por definición será m de n de x, ¿verdad? En esta expresión ahora sustituimos lo que es n de x, y n de x nos dice la fórmula aquí, que es x sobre 2x más 1. Así que sustituir esto aquí. Así que yo quiero buscar m de esto, tengo que ir a la fórmula de m, y donde quiera que aparezca x, pondré un x sobre 2x más 1. Así que será 1 sobre, y en vez de x, como hemos dicho, será x sobre 2x más 1 y menos 2. Fíjense que esa expresión 1 sobre x sobre 2x más 1 menos 2 es una fracción compleja. Pues yo la puedo simplificar multiplicando el numerador y el denominador de ella por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores que contiene esa fracción compleja. Y como la única fracción que contiene esa fracción compleja es esta, y su denominador es 2x más 1, pues ese es el mínimo denominador común de entre las fracciones que contiene esa fracción compleja. Por multiplicar por 2x más 1 tanto el numerador de esa fracción compleja como el denominador de esa fracción compleja. Arriba tenemos 1 por esto, 2x más 1. Abajo tenemos, bueno, pues 2x más 1 se cancela y nos quedará x menos 2 por 2x más 1. ¿Ok? Así que será 2x más 1. Y abajo, fíjense que yo puedo simplificar esto. Aquí puedo aplicar la definición de la propiedad más bien de la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ¿verdad? Así que será 2 por 2x da 4x, y como ustedes están, pues menos 4x, y 2 por 1, 2, y como ustedes están, pues menos 2. Y entonces esta expresión que nos resulta ahora será pues 2x más 1, arriba no se puede hacer más nada, pero abajo fíjense que yo voy a combinar el x y el menos 4x, que me quedan menos 3x menos 2. Así que esa sería la fórmula que corresponde a la función m compuesta con n de x. Nos fijamos ahora que esa expresión que aparece en la fórmula de la composición de m con n es una fracción que tiene la variable independiente en el denominador. Así que tenemos que asegurarnos ahora que esto tampoco ocurra que el denominador vaya a 0. Así que vamos a investigar cuándo es que el menos 3x menos 2 vale 0. Fíjense que lo primero que haríamos sería
transponer el 2 acá, pasa positivo 2. Y ahora para dejar la x sola multiplicamos por menos un tercio en ambos lados. En el lado izquierdo tenemos menos un tercio por menos 3 es una x, ¿verdad? Y en el lado izquierdo 2 por menos un tercio es menos 2 tercios. Bueno, así que eso quiere decir que el dominio de la función m compuesta con n era esto que estaba aquí, n menos negativo 1 medio. Y además tenemos que quitar este negativo 2 tercios porque ese valor hace que entonces esa fórmula, esa expresión que aparece en la fórmula final de la m compuesta con la n de x vale 0 en el denominador. Así que también tenemos que quitarle a eso que ya teníamos, en donde ya le habíamos quitado el valor que hacía que la n valiera 0, tenemos que quitarle también el negativo 2 tercios. ¿Okay? Así que serán los números reales, excepto negativo 1 medio y excepto también negativo 2 tercios. Así que ese es finalmente el dominio de la función m compuesta con n de x. Bueno, ahora en la segunda parte de este problema nos pide que determinemos el valor de m compuesta con n de x, bueno, de negativo 1 más bien. Así que tendremos que ir a la fórmula de m compuesta con n y donde quiera que aparezca x, es esta la fórmula, ¿verdad? Esta expresión que está aquí, colocaremos el valor negativo. Así que será 2 y en vez de x negativo 1 multiplicado por negativo 1 más 1 sobre 3 negativo por x, que ahora vale negativo 1 menos 2. Así que simplificando esto será 2 por negativo 1 que es menos 2 más 1 y esto será menos 3 menos 1 al multiplicarse positivo 3 y menos 2. Así que se tendrá menos 2 más 1 que da negativo 1 y 3 menos 2 que es 1 y negativo 1 entre 1 da negativo 1. Así que m compuesta con n de negativo 1 es negativo 1. En la tercera parte de este problema nos piden que determinemos el valor de la composición de m compuesta con n de 2. Pues lleguemos a la fórmula de m compuesta con n de x, que es esta que está aquí, y donde quiera que aparezca x pondremos 2. Así que será, como dice aquí, 2 por, y en vez de x, 2 más 1 sobre menos 3 por la x, que ahora es 2, menos el 2. Así que será 2 por 2, 4, más 1, y abajo será menos 3 por 2, menos 6, menos 2. Así que será 4 más 1, 5, sobre menos 6, menos 2, da negativo 8. Así que será 5 sobre menos 8 o negativo 5 octavos si aplicamos la ley de signos de una fracción, ¿verdad? Cambiando la frente y el denominador. Ese será el valor que corresponde a m compuesta con n de 2. ¿Ok? Bueno, fíjense en este cuarto ejemplo, es un poco diferente a estos tres que hemos discutido hasta ahora. Ahora nos dicen que nos da una función representada por esta fórmula, x a la 6 menos 3x cuadrado más 5, y nos piden que escribamos esa función como una composición de dos funciones. ¿Okay? O sea, es como una especie de factorización de una función como la composición de dos funciones. Bueno, pues lo primero que se hace en este tipo de problemas es que usted analiza la fórmula que nos dan de la función que yo quiero descomponer en la descomposición de dos funciones. Y fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Esa expresión que nos da la fórmula de la función f de x, yo la puedo reescribir así. Fíjense que nos damos cuenta que aquí hay un x cuadrado, ¿verdad que sí? Y este x a la 6, fíjense que lo escribir como x cuadrado también a la 3. Porque fíjense que al yo simplificar esto, tenemos x a la 2 a la 3, que da x a la 6, menos 3x cuadrado más el 5. Así que fíjense que yo he reescrito esa fórmula de f de x como una expresión en términos de la x cuadrado. La x cuadrado a la 3 y el x cuadrado a la 1. ¿Verdad? O sea que yo puedo pensar que esta función f de x, yo la puedo pensar que es como un valor de x. En este caso el x cuadrado elevado a la 3 menos 3 por ese valor de x que es x cuadrado, ahora elevado a la 1 y más 5. O sea que fíjense que yo puedo pensar que f de x es esta función donde esta x la tengo que sustituir por x cuadrado para que me dé la fórmula original de la f de x. O sea que si yo dejo ahora que g de x sea esto que yo sustituí aquí, ¿verdad? O sea que yo cambié la función original y le escribí en términos de x cuadrado, si digo que g de x sea ese x cuadrado, entonces f de x es h de x, que es esta que tiene aquí el valor de la x sustituida por x cuadrado al cubo, menos 3 por el x cuadrado a la 1, ¿verdad? Más el 5. O sea que es una composición de, ¿ves? Es la h de la x cuadrado. Se fijan, donde quiera que aparece en esta fórmula de h, la x pongo x cuadrado, ¿ves? X cuadrado al cubo, miro aquí, menos 3 y en vez de x cuadrado y más 5. O sea que es h de y x cuadrado es esta función g de x, o sea h de g de x. Y h de g de x no es otra cosa que la composición de h compuesta con g de x. Así que hay escrito, ¿verdad?, la fórmula de f de x, que me daba originalmente como la composición de estas dos funciones de x, donde la h es esta función que sale de aquí, ¿verdad?, algo al cubo,
menos algo a la 1, pensando que algo es x cuadrado más 5. Y el g de x es el x cuadrado, que es lo que yo voy a sustituir ahí en esa fórmula para que me dé la fórmula original de f de y. Entonces, bueno, ¿cómo se le ocurrió a eso? Porque vamos a hacer en este quinto ejemplo este comentario, esta observación. Y dice: el quinto ejemplo dice: observe que las funciones h y g usadas para componerse y dar la fórmula de la función f de x que nos daba el problema, ¿verdad?, no son únicas. O sea, no son siempre esas mismas funciones, ¿verdad?, las que al componerse me dan la función que yo le dé. Por ejemplo, noten que podemos escribir. ¿Qué podemos escribir? Yo escribí a h de x, perdón, a f de x, la que me daba obviamente de esta manera. Pero fíjense que no puedo escribir de esta otra. De esta otra forma. F de x, fíjense que aquí yo voy a escribir como x cuadrado al cubo para que me dé x a la 6. Y el x cuadrado lo dejé quieto, ¿verdad que sí? Más el 5. ¿Sí? Pero fíjense que yo puedo escribir eso de esta manera. ¿Cómo yo puedo obtener x a la 6? Pues yo puedo obtener x a la 6 buscando, por ejemplo, la raíz cúbica de x a la 18. ¿Verdad que sí? Que la raíz cúbica de x a la 18 es x a la división de 18 entre 3, es 6. Ya tenemos que tener término de la fórmula de f de x, ¿verdad? Menos. Y para que me dé x cuadrado, yo podría buscar la raíz cúbica de x a la 6, ¿verdad que sí? De x a la 6, porque la raíz cúbica de x a la 6 es x a la división de 6 entre 3, que es 2, más el 5. ¿Verdad que yo podría reescribir esa fórmula de f de x de esa manera? Da lo mismo. Bien, y fíjense que entonces aquí yo puedo escribir así. Como yo tengo aquí, ahora, aquí yo tenía la x cuadrado, aquí y aquí, ¿verdad que sí? Pero ahora tengo la raíz cúbica de x aquí y aquí. Aquí la x a la 18, aquí la x a la 6. Pero puedo escribir esto de esta manera. La raíz cúbica de x elevada a la 18, ¿verdad? Por la propiedad que vimos en el álgebra intermedia sobre radicales. Ese 18 lo puedo sacar acá afuera. Y aquí puedo escribir esto como menos 3 por la raíz cúbica de x, eso, y el 6 sacando acá afuera, más 5. O sea que fíjense que yo podría pensar que tengo la función h de x, en vez de hacer ahora algo al cubo, menos 3 por el algo a la 1, más el 5 como raíz cúbica de x, más bien algo a la 18, menos 3 por el algo a la 6 más 5. Si ahora consideramos a g de x, según que la consideramos, perdón, a h de x, h de x, como algo al cubo menos algo al cuadrado, sino algo a la 18 menos al 3 por algo a la 6 más el 5, pues algo, vamos a cambiar este marcador, algo a la 18
menos 3 por ese algo otra vez, raíz cúbica de x a la 6 más sí, ¿verdad que sí? Y entonces, idea que si en esta fórmula sustituimos x, esta x, por la raíz cúbica de x, ¿verdad que sí? O sea, que si consideramos a g de x como la raíz cúbica de x, la fórmula de f se podría escribir así. F de x se puede escribir como, vamos a ver, f de x es igual a g de h, más bien h de g de x, ¿verdad? H de g de x. Donde fíjense que entonces en la fórmula de h, que es esta que está aquí, ¿verdad? X a la 18 menos 3x a la 6 más 5, donde quiera que aparezca la x, vamos a poner lo que es g de x, que es la raíz cúbica de x, ¿verdad? La raíz cúbica de x a la 18 menos 3 por la raíz cúbica de x a la 6 más 5, ¿verdad? O sea que sería la composición de h con g de x, igual que aquí. H con g de x, pero ahora hago aquí las fórmulas. La de h es esta función x a la 18 menos 3x a la 6 más 5, y la fórmula de g es la raíz cúbica de x. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos la contestación. Otra forma de escribir esa misma función f de x como una composición de dos funciones diferentes a las funciones que utilizamos en esta primera composición. O sea que fíjense que ese problema, ese tipo de problema de usted escribir una función dada como la composición de las dos, no tiene una contestación única. Entonces le puedo poner otras formas de escribirla, ¿ok? Como una composición de dos funciones. Fíjense en este otro ejemplo, sería el ejemplo número 6, en donde nos piden lo mismo. Si f de x es esta función, representada por esta fórmula. 1 sobre 3x menos 5. Pues nos pide lo mismo. Exprese esa función f de x con la composición de otras dos funciones. Vean que f de x puede pensarse que es, mira, donde dice la fórmula de f de x, mira aquí, 1 sobre algo, 1 sobre algo, ¿okay? Donde x es 3x menos 5. Lo que aparece en el denominador de la fórmula original de la función f de x, ¿verdad? 1 sobre algo, donde ese algo ahora en vez de ser x va a ser 3x menos 5. Luego, si dejamos que esta fórmula, esta expresión 1 sobre x corresponda a la fórmula de la función p de x, 1 sobre x, y q de x
sea esta otra expresión que yo voy a sustituir aquí debajo, 3x menos 5, vea que f de x, la función original, es la composición de esta, de x sea igual a 1 sobre x, esta función 1 sobre algo de este algo, ¿verdad? Del q de x. O sea que será 1, ¿verdad? Sustituimos la fórmula de la e, p, que es 1 sobre, y entonces ponemos abajo 3x menos 5, ¿verdad? 3x menos 5. Porque eso es lo que es el q de x, 3x menos 5, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que la composición de f compuesta con q de x, ¿ok? F compuesta con q de x. Más bien, p compuesta con q de x, ¿ok? Y ahí tenemos expresada la fórmula que nos representa a f de x como la composición de esas dos funciones, ¿ok? Que es 1 sobre algo, como dice aquí, 1 sobre algo, y el q de x, que es el algo, que es 3x menos 5. Así que ahí tendríamos la composición que forma la función f de x, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora, una vez tengamos, y recuerden también, perdónenme, que en este sexto ejemplo a mí se me pudo haber ocurrido otra pareja de funciones p y q, que al yo componerlas, entonces resulte en la fórmula de la función f de x, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces esta situación. Veamos algunas características de la composición de funciones. Cosas que pasan cuando usted compone dos funciones, ¿sí? Y en el primer ejemplo, lo vamos a discutir con ejemplos. En el primer ejemplo dice: si f es una función par y si g es una función impar, demuestre que la función f compuesta con g es una función par, ¿okay? Una función par. Bueno. Lo primero que dicen que la f es una función par. Recuerden que si f es una función par, entonces ocurre lo siguiente: f del negativo de cierto valor de la x real va a ser lo mismo que f de x para cualquier valor que esté en el dominio de esa función, ¿sí? Como g es una función impar, ¿qué quiere decir eso? Que g del negativo de cierto valor real en el dominio de la función g va a ser igual al negativo del valor de la función g, entonces en x, para cualquier valor que usted tome en el dominio de esa función g. ¿Okay? Luego,
Si yo busco para ver que f compuesta con g es, como dice el problema, par, tendremos que ver que f compuesta con g aplicado a cierto valor negativo de x, como vimos aquí en el caso de esta función que está, va a darnos lo mismo que f compuesta con g de x, ¿okay? Para cualquier valor x en el dominio de la función f compuesta con g. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir que va a ser una función par, ¿no? Tal como vimos aquí, para eso es una función par, pues no se pasa eso. F de negativo algo es un valor de f en el algo, sin el negativo. ¿Okay? Bien, así que esto será f, recuerden que f compuesta con g de algo, que en este caso es negativo x, es lo mismo que f de g de ese algo, de negativo x. Pero entonces, ¿qué dice esta? Vamos a llevar esta relación 2 y esta relación 1. ¿Qué dice 2? Que g de negativo algo es lo mismo que el negativo de g de algo, ¿verdad que sí? Así que esto será f de, y en vez de g de negativo algo, es lo mismo que el negativo de g de algo. ¿No? Y esto es por lo que indica la relación 2. Ahora, ¿qué es f de negativo algo? ¿Por qué dice aquí? Que f de negativo algo es f del algo. ¿No? Así que esto sería f, no de negativo g de x, sino de g de x. Y esto es por lo que dice 1, esto que dice aquí. ¿No? Pero f de g de algo es lo mismo que la composición de f compuesta con g del algo. Pues efectivamente, ¿qué hemos encontrado? Que f de g de menos algo nos dio finalmente que es f compuesta con g del algo, ¿verdad? Así que por lo tanto, por la ley transitiva, ¿verdad? Si esto es igual a esto, esto es igual a esto, igual a esto, etc. Lo primero es igual a lo último. F compuesta con g de menos algo es lo mismo que f compuesta con g del algo de x. ¿Okay? Y eso es lo que queríamos ver, ¿verdad? Que f compuesta con g de negativo es lo mismo que f compuesta con g de x. ¿Okay? De x. ¿Okay? Y eso es lo que vimos aquí. F compuesta con g de negativo y luego finalmente por la ley transitiva de la igualdad con la f compuesta con g de x debido a la ley transitiva de la igualdad. Y con esto terminamos esta lección 28. En la próxima comenzamos viendo ejemplos de esas características que tiene la composición de funciones. Nos vemos entonces.